El 62% de las familias numerosas tiene dificultad para llegar a fin de mes. Así se desprende del último estudio sobre el impacto de su situación económica en Castilla-La Mancha. Desde Acamafan reclaman a los ayuntamientos tarifas más equitativas para el IBI, el agua, el transporte o las actividades culturales y deportivas. En el ámbito municipal, pues lo que están pidiendo las familias es que los ayuntamientos tengan en cuenta al colectivo y aplican medidas que realmente sirvan, pero contando con las familias, no desde arriba, sino trabajando con ellas. El Prado en el Museo del Ejército es el nombre de la conferencia impartida por Juan de Dios Ruano, una charla en la que este profesor de Sociología en la Universidad de La Coruña quiere ensalzar los valores del Ejército a través de la historia del arte, una oportunidad única para recordar los valores de esta institución, como el espíritu de sacrificio, el honor o la lealtad. Tanto en el caso del Museo del Ejército, además de su colección de pinturas, la propia historia del Museo del Ejército, del edificio, efectivamente lo constituye y lo convierte en una doble escuela del valor y del heroísmo. Según el diccionario, noctívago es el que tiene tendencia a realizar actividades durante la noche, pero desde hace unos años también es la mejor manera de disfrutar del teatro en el casco histórico de Oropesa. Un festival que sale a las calles a partir de este viernes en su 14ª edición, con obras de primer nivel. Van a venir también algún grupo de Talavera, porque también queremos que exhibir el teatro que se hace en nuestra zona, y teatro también de mucha calidad. Va a haber una obra de danza que se llama Bendita Rutina. Va a venir un grupo de la Sierra de Gredos, un grupo musical extraordinario que se llama Aldea Sonora. Con el verano ha llegado la apertura de piscinas y zonas de baño. Solo en el 2022 ingresaron en el Hospital Nacional de Parapléjicos 8 personas con lesión medular traumática causada por una mala zambullida. Desde el hospital ponen en marcha de nuevo la campaña de prevención contra este tipo de imprudencias bajo el lema "con cabeza sí, de cabeza no". Es una lesión medular muy alta. A nivel cervical, eso quiere decir que invariablemente afectará a las 4 extremidades, por tanto son pacientes no parapléjicos, sino tetrapléjicos, en mayor o menor grado. Toledo es una ciudad de convivencia y acogida. Asociaciones como Cáritas, Cruz Roja o ACEM atienden a más de 500 migrantes en la provincia. Personas con nombres y apellidos que huyen de la guerra, el hambre o la persecución en sus países de origen. Hoy conocemos la historia de Leiber López, una venezolana que llegó hace 1 año y medio con su familia y encontró aquí un nuevo hogar. Así hoy empieza Zoom, no se vayan. Hoy les presentamos a Leiber López. Soy venezolana, tengo 1 año y medio aproximadamente acá en Toledo y fui refugiada con el programa de acogida de ACCEN. También recibimos ayuda de Cáritas y de Médicos del Mundo, bueno, en realidad de todos los organismos que están presentes hoy en día acá. Como ella, a día de hoy en la provincia de Toledo hay más de 500 personas acogidas por asociaciones como Cáritas, Cruz Roja o ACCEM. Llegan en una situación precaria, con las manos vacías y la vida rota, castigados por el hambre, la violencia o la guerra en sus países de origen. Huyen del horror y aquí encuentran un hogar. Ante la sensación de inseguridad, encuentran un apoyo incondicional. Mientras nos llega el permiso de trabajo nos sentimos incluso inútiles porque no podemos hacer nada sin el permiso de trabajo. Pero este tipo de organismos y todos estos entes nos dan cursos, nos van ayudando a insertarnos en la sociedad. Y de verdad creo que además nos dan asesoría jurídica también en cuanto a abogados, nos daban servicios de abogado para ver cómo iba nuestro proceso. O sea, es muy completo el servicio que nos daban. Leiber vino a España con sus 3 hijos, su marido y su madre. Allí era profesora de lengua y ahora está esperando que le homologuen su título para poder ejercer. Como venezolanos cuentan con protección internacional, pero hay muchos otros que no tienen esa suerte. Para nosotros no, porque hemos aceptado toda la ayuda que nos ha dado, pero es difícil porque uno se bloquea. Entonces es más que todo el hecho de que dejar todo atrás, abandonarlo todo y aquí empezar de cero y empezar sin nada. Entonces creo que eso es lo que a veces más cuesta, aceptarlo y adaptarnos. Son personas con nombres y apellidos que tienen que huir y llegar a un lugar desconocido y en muchos casos con un idioma diferente. Por eso desde asociaciones como Cruz Roja piden más concienciación por parte de la sociedad.
Y a lo mejor estamos hablando de un 5% de la población toledana es o ha sido solicitante de protección internacional. Entonces creo que es una parte muy importante, tanto para participar en la ciudad como para temas de empleo, como para incluso pensando ya en votos, ¿vale? Es un colectivo al cual hay que tener en cuenta. Actualmente se calcula que más de 100 millones de personas en el mundo viven en una situación de desplazamiento forzoso. Es fundamental tomar conciencia y adquirir compromisos por parte de las diferentes administraciones públicas y privadas, así como por parte de la sociedad en general, para facilitar la acogida de todos ellos. Si las cuentas no salen para muchas familias, imagínense para las que tienen 3 hijos o más. El 87% de las familias numerosas han cambiado sus hábitos de compra y consumo, con cestas más pequeñas y más marcas blancas. Así se desprende del último estudio sobre el impacto de la situación socioeconómica en este colectivo. Casi la mitad de las familias vive con menos de 2.000 euros al mes y aunque sube el nivel de renta, no compensa la inflación. Pues se reconocía que la pobreza infantil en España viene derivada de la pobreza familiar, ¿no? Entonces, todas las medidas de apoyo que las familias piden van a repercutir en una calidad de vida para sus hijos, que es lo que las familias en realidad buscamos, ¿no? Con problemas para pagar la calefacción o algún suministro como el agua y la electricidad, las familias numerosas piden bonificaciones a los ayuntamientos. En el ámbito municipal, pues lo que están pidiendo las familias es que los ayuntamientos tengan en cuenta al colectivo y apliquen medidas que realmente sirvan, pero contando con las familias, no desde arriba, sino trabajando con ellas. La ayuda del Gobierno de los 100 euros mensuales es la más solicitada por las familias numerosas. El IMV la que menos. De facto es un fracaso porque a nosotros que ayudamos a las familias a tramitarlos en las asociaciones, prácticamente el 70% tienen problemas a la hora de presentar un papel, a la hora de que se lo concedan, a la hora de que no les han respondido. En Castilla-La Mancha hay 40.000 familias numerosas, 14.000 de ellas en Toledo. El 95% se opone a la eliminación del título de familia numerosa. Embajador de la marca Ejército, el profesor Juan de Dios Ruano es además profesor de Sociología de la Universidad de La Coruña. Apasionado de la institución militar, comparte todos sus conocimientos sobre historia, impartiendo conferencias como la que ha tenido lugar en el Alcázar de Toledo, sede del Museo del Ejército Español. El título de la ponencia, El Prado en el Museo del Ejército. Tanto en el caso del Museo del Ejército, además de su colección de pinturas, la propia historia del Museo del Ejército, del edificio, efectivamente lo constituye y lo convierte en una doble escuela del valor y del heroísmo. Una ponencia enfocada en los valores del Ejército, ilustrado con los fondos que se encuentran en el museo. Un total de 30 cuadros del Prado, siempre con temática militar. Ruano se centra en 10 de esas 30 obras. En ellas expone los valores del Ejército de Tierra, que expresan, por ejemplo, el juramento de las tropas del Marqués de la Romana, de Manuel Castellano, expresa la lealtad, o los cuadros de los Reyes Católicos y Carlos V, que expresan el amor a España. Las pinturas de ese momento nos expresen un poco lo que es la historia o los acontecimientos, sino que cada una de esas pinturas nos traslada un mensaje desde el punto de vista, en el caso de la selección que hemos hecho, de los valores de las reales ordenanzas. Y es que el Ejército está íntimamente ligado a la historia de nuestro país y ensalzar y recordar este legado es muy necesario hoy y siempre. Conocer a nuestras Fuerzas Armadas, conocer a los hombres y mujeres que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas es amarlos, porque realmente es una gente donde puedes observar los mejores valores que en España pueda haber, ellos los encarnan, y además de manera permanente, ¿no? Pero entre todos los valores del Ejército de Tierra, Ruano destaca siempre en su discurso los más significativos y que son característicos de las obras del Museo del Prado, que están depositados en este museo: el valor, la serenidad y la moral de la victoria.
Desde hace unos años las noches de verano en Oropesa son diferentes, pero en esta ocasión mucho más. Vuelven Octívagos a sacar el teatro a la calle, pero en esta 14ª edición al certamen tradicional, que consiste en un fin de semana en el que compiten 8 obras para adultos, de las que se seleccionan las 3 ganadoras, alargan la exhibición teatral a todo el mes de julio. Vamos a traer, por ejemplo, 3 obras de teatro de una categoría extraordinaria en ese mes de julio, durante 3 fines de semana, 2 de ellas, para que os hagáis una idea, nominadas nada menos que a los premios Max, que es el principal premio que tenemos en España en lo referente al teatro. Aunque en Octívagos no es solo teatro. Van a venir también algún grupo de Talavera, porque también queremos que exhibir el teatro que se hace en nuestra zona, y teatro también de mucha calidad. Va a haber una obra de danza que se llama Bendita Rutina, va a venir un grupo de la Sierra de Gredos, un grupo musical extraordinario que se llama Aldea Sonora. Y a esto añadan un concurso de fotografía, la presentación de 3 libros de autores locales, talleres de teatro, conciertos o la Feria de la Tapa, en la que participan 11 establecimientos. También una exposición sobre la comarca, porque el tema de esta edición gira en torno a la campana de Oropesa. Nuestro certamen va dirigido en especial a la comarca, al mundo rural, a lo que nos rodea. Poner un poco en valor la vida que tenemos en nuestros pueblos, dar a conocer nuestros pueblos y nuestra gastronomía y nuestra cultura. Columna del cielo, cuando llegue mi hora final. A partir del próximo viernes, prepárense para una experiencia única, disfrutar del teatro en la Plaza Vieja, el Castillo o los Jardines del Virrey de Oropesa. Y el precio también sorprende: 8 obras teatrales y una fuera del certamen destinada a los niños por tan solo un abono de 12 euros. Lo mágico y lo simbólico, la abstracción y la figuración, la representación y lo esquemático. Poner etiquetas al arte siempre ha sido difícil, y más cuando el artista es tan polifacético como Juan Méjica. Asturiano de Navia, nació en 1956 y ha desarrollado desde 1989 una labor artística compleja y variada. Geógrafo e historiador, jurista y urbanista, autor de más de 70 libros monográficos, lo que vemos en Galaxia Méjica, su última muestra en Toledo, es un ejemplo a través de 60 obras de su forma de ver el mundo, en la que siempre aglutina pintura, escultura, cerámica, mobiliario y otras manifestaciones con un afán artístico y universal. Yo invento colores para los que no ven nada, dice Juan Méjica, y pretende, con su talento, crear una obra expansiva donde intervengan estímulos y sugestiones para cualquiera que se acerque a contemplar su quehacer, incluido el silencio y las pausas que invitan al sosiego. Múltiples líneas de expresión e iconografías para transitar siempre con luz propia, porque Juan Méjica ha hecho reconocible una obra inmensa donde gravitan todas las formas y colores, incluso cuando representa la materia oscura. Vayan a verlo al Centro Cultural San Clemente. Es algo casi necesario durante la temporada estival. Bañarse en piscinas, pantanos, playas e incluso en ríos es algo habitual, pero que no está exento de peligro, sobre todo si cometemos una de las grandes imprudencias veraniegas: tirarse de cabeza. Todas las lesiones medulares por malas zambullidas se producen al tirarse de cabeza. Y además, al tirarse de cabeza, en contra de lo que mucha gente pueda pensar, en entornos aparentemente de bajo riesgo, entornos controlados, en piscinas, ¿no? Que es lo más común. De hecho, nosotros el año pasado tuvimos aquí 8 nuevos casos ingresados por esta razón, de los cuales el 75% se habían producido al lanzarse a una piscina de cabeza.
8 personas solo en el verano de 2022, todos ellos hombres y con edades comprendidas entre los 16 y los 47 años. El Hospital Nacional de Parapléjicos lanza un año más su campaña de concienciación para evitar lesiones medulares traumáticas causadas por zambullidas. Con cabeza sí, de cabeza no, es el lema de este 2023, recordándonos que este tipo de lesiones son mucho más graves de lo que creemos. Es una lesión medular muy alta, a nivel cervical eso quiere decir que invariablemente afectará a las 4 extremidades, por tanto son pacientes no parapléjicos sino tetraplégicos en mayor o menor grado, y luego con afectación, pues imagínate, pues de todo lo que es la vejiga urinaria, lo que es la defecación, la actividad sexual, todo eso queda comprometido con una lesión cervical. De hecho, una lesión completa a esta altura puede producir incluso la muerte. Por ello, para evitar que un momento de disfrute y ocio se convierta en una tragedia, es importante seguir una serie de recomendaciones muy sencillas. Asegurarse de la profundidad de la piscina y en caso de que a pesar de eso no sigamos la recomendación de no lanzarnos de cabeza, que eso se haga con las manos siempre por delante y que se lance uno en bloque. Pero insisto, yo creo que no hay ninguna forma de asegurarse que eso no suceda mientras te lanzas de cabeza. Por tanto, la recomendación sería no lanzarse de cabeza. También es recomendable introducirse en el agua de forma tranquila y con cuidado, evitando además lanzarnos de pie o dando volteretas o giros peligrosos, y mucho menos hacerlo desde demasiada altura. Desde el hospital insisten en la importancia de respetar las normas y señalizaciones de las piscinas y las playas para evitar accidentes con consecuencias irreversibles. La idea es sencilla: disfrutar del agua de manera responsable. En el remanente de todos nuestros bienes e herencia, taxamos e instituimos por nuestro único e universal heredero al dicho Hospital de Santa Cruz. Así expresaba su última voluntad el cardenal Pedro González de Mendoza en el testamento fechado en 1494, dejar todos sus bienes para la fundación de una institución asistencial destinada a amparar enfermos pobres y niños expósitos. Y así comienza un interesante recorrido a través del edificio del Santa Cruz Lucía López Cenamor en el Portal de Cultura de la Junta. Doctora en Arquitectura por el Politécnico de Milán y la UCLM, cuenta que la construcción se inició en 1505. Las trazas se basaron en una planta cruciforme, como indicaba en 1625 Salazar de Mendoza, descendiente y cronista del cardenal Mendoza. Está en forma de una cruz de Jerusalén, cuadrada. En medio de este crucero, en la nave que sirve de iglesia, un cimborrio con media naranja. 400 niños llegaron a alojarse en el edificio, pero en el siglo XIX el hospital comenzó su declive. Desde la alcaldía se aprobó la cesión del edificio y el traslado de los internos a San Pedro Mártir. Que los ilustrados y celosos señores jefes del colegio, amantes de las glorias de España, cuidarán de conservar sin deterioro ni alteración en su parte arquitectónica y de escultura. Así pedía la corporación municipal un cuidado especial del edificio, temerosa de los posibles perjuicios que podía sufrir. Sus temores se cumplieron cuando el edificio pasó a albergar diferentes instituciones militares. Los informes de los ingenieros lamentaban su ruina. Al ramo de guerra no le conviene repararlo y esto salta a la vista, porque ¿para qué objeto útil puede servir un hospital del tiempo de los Reyes Católicos? Pero el infortunio del edificio continuó comenzado el siglo XX. Se hundieron en Toledo 4 arcadas del patio del Hospital de Santa Cruz. Publicó en 1906 el semanal Nuevo Mundo. Los arquitectos designados para las obras fueron Manuel Aníbal Álvarez Amoroso y Emilio Moya Lledós. Lucía López Cenamor recomienda buscar sus iniciales cuando visitemos el museo, que fue inaugurado en 1935. Un año después, la Guerra Civil pararía su actividad y acabaría alojando los dormitorios, cocinas y el hospital de los milicianos. Aventuras y desventuras de un edificio lleno de historia. Para terminar, la última frase en este recorrido, la inauguración de la exposición temporal Carlos V y su ambiente en Toledo. Difícilmente se hallaría lugar más apropiado y emotivo que este Hospital de la Santa Cruz de Mendoza para instalar la exposición. El hospital es como un relicario de la historia.